A continuación, un encuentro casual acaba en un vil asesinato. Los primeros en llegar se encontraron con una escena brutal. Había muchísima sangre. Y muchos sospechosos. Hablamos de que en años de trabajo descartamos a más de 400 personas. Los investigadores continúan a pesar de los contratiempos. Era un caso sin resolver, pero no se había llegado a cerrar. Posteriormente, la criminalística de otro delito sin relación ayuda a desenmascarar a un asesino. Por alguna razón, este caso te atraía. Queríamos ayudar a resolverlo. Wisconsin es uno de los estados de los Grandes Lagos famoso por sus despiadados inviernos. Pero por razones que nadie ha podido llegar a explicar, una noche de diciembre de 1984, una joven decidió desafiar al frío y volver andando a casa. Estaba nevando y hacía frío, y tenía que recorrer varios kilómetros para llegar a su casa. Unas horas después, un hombre que iba a comprar el periódico se encontró con algo impactante. El cuerpo se descubrió en un camino de grava. Era una mujer, estaba boca arriba y desnuda de cintura para abajo. Tenía la cabeza ensangrentada y era evidente que le habían golpeado en el lado derecho de la cabeza. Incluso los agentes más veteranos quedaron impactados con el nivel de violencia. La víctima había sido golpeada con tanta fuerza que las salpicaduras de sangre, que salieron disparadas del arma homicida, habían llegado incluso a los árboles de alrededor. La habían estrangulado o violado violentamente y había sido golpeada varias veces en la cabeza con un objeto metálico. El odio y la violencia del crimen era verdaderamente desconcertante. El arma homicida no estaba en el lugar de los hechos. Las evidencias de sangre indicaban que la víctima había sido asesinada donde la encontraron. Como el cuerpo no se había llegado a congelar y las temperaturas eran gélidas, la policía sabía que no llevaba mucho tiempo allí. Fue identificada como Tracy Hammerberg, de 18 años de edad. Tracy era una chica amable. Tenía diferentes grupos de amigos en el típico instituto. Y tenía también rachas difíciles en su casa, pero por cosas típicas de adolescentes, incluso hoy en día. La mañana en que fue asesinada Tracy había nevado. Una posible oportunidad para los investigadores. Había marcas de neumáticos en la nieve y encontraron un paquete de cigarrillos Marlboro entre la nieve también. El homicidio de Tracy se produjo en una zona rural, al margen de un sendero, muy alejado de las viviendas más cercanas. Pero tenían algo, dos testigos potenciales. Había un cazador, era temporada de caza y había salido sobre las 5:45 de la mañana. Había oído un coche acelerar muy rápido. Vio al vehículo salir del sendero sin las luces encendidas. Otro cazador había visto un turismo oscuro que también iba a mucha velocidad. Pero los dos testigos no podían proporcionar más detalles. Los agentes tenían ahora que volver sobre las últimas horas de Tracy. Su noche había comenzado de forma inocente. Había cuidado a los hijos de un conocido y luego unos amigos la recogieron para ir a una fiesta que había en una casa. Nada extraño un viernes por la noche. Jugaron a un juego de beber llamado cuartos, que consiste en hacer botar una moneda en el vaso y decidir quién se bebe el vaso de cerveza. Estuvieron jugando a eso un rato. Algunos de los que estuvieron en la fiesta decían que Tracy se marchó sobre las 12:30, pero solo parecían estar de acuerdo en eso. Todos con los que hablamos decían que Tracy se había ido de la casa de forma diferente y había muchas lagunas en lo que nos contaban. Aquello generó sospechas sobre lo que había podido pasar en la vivienda y sobre la hora a la que se había marchado Tracy. Por alguna extraña razón, todos contaban historias diferentes. Lo que suscitaba dudas sobre un posible ocultamiento de la verdad y sobre qué o a quién querían proteger los asistentes a la fiesta. Crímenes
Crímenes imperfectos. La autopsia de Tracy Hammerberg confirmó lo que los agentes sospechaban. Había sido agredida sexualmente, fue estrangulada y la habían golpeado con algún tipo de objeto metálico. Pensaban que se trataba de un arma de metal, de naturaleza similar a una barra de hierro. Otra posible pista era un anillo de graduación en la mano izquierda con las iniciales GDW grabadas en el interior. Resultaron ser del novio de Tracy, Glenn Wagner, pero estaba de viaje la noche del homicidio y fue descartado. Otra pista: células cutáneas en las uñas de Tracy. Una clara señal de que había intentado defenderse. Se realizó una prueba de violación, pero en 1984 las pruebas genéticas eran de limitado valor. Cuando se cometió el crimen no existían las pruebas de ADN, no lo analizábamos en el laboratorio. Lo más común era hacer una tipificación del grupo sanguíneo ABO y eso es lo que se hizo en este caso. La tipificación ABO se refiere a los principales tipos de sangre que se encuentran en todas las poblaciones. El asesino de Tracy era del grupo sanguíneo tipo O, algo no demasiado excepcional, pero un dato útil para vincular o descartar posibles sospechosos. En este caso en particular, el grupo sanguíneo ABO era lo máximo de lo que podíamos hacer para luego compararlo con el de individuos que las autoridades facilitaran. Antes de que Tracy se marchara de la fiesta la noche de su asesinato, un amigo llamado David Drake le ofreció llevarla a casa. Según decían todos, ella rechazó la oferta, a pesar del mal tiempo. Que Tracy no dejara que la llevaran a casa una noche de diciembre en Wisconsin no es normal. Hablando con otros asistentes a la fiesta, los agentes averiguaron que David había llegado tarde a la fiesta. Según David, se había retrasado porque se le había pinchado una rueda del coche. Cuando se le preguntó por el neumático pinchado y sobre la banda de hierro que usó para cambiar dicho neumático, no pudo explicar por qué no tenía la barra de hierro. Dijo que la debió perder cuando cambió la rueda. Era muy extraño que a alguien se le pinche una rueda y pierda la barra de hierro la misma noche que asesinan a una chica en su casa, cuando el posible arma homicida es una barra de hierro. Pero su tipo sanguíneo no era tipo O, y eso lo descartaba como sospechoso. Entretanto, el homicidio de Tracy fue una gran noticia en el Wisconsin rural. Y un dato sobre un tal Dale Schultz fue de particular interés para la policía. Según el entorno de Dale, era un hombre violento. Perdía a menudo los estribos, maltrataba a mujeres. Se pudo confirmar que Dale conocía a Tracy y que podía haber salido con ella. Había tenido problemas con otras parejas, era un hombre muy agresivo y había llegado a amenazar a una antigua novia con una barra de hierro. Así que se convirtió en un sospechoso muy sólido. Fue todavía más sospechoso cuando la policía escuchó otra historia de Dale Schultz. De la noche del asesinato de Tracy, le habían visto con sangre en la cazadora. Dale contó a la policía que se había visto envuelto en una pelea en un bar y por eso tenía sangre en la cazadora. Para los investigadores, parecía más que una coincidencia. Y la coartada de Schultz no era precisamente irrefutable. Había estado en un bar, había consumido alcohol. Los recuerdos de posibles testigos eran incompletos. Y lo que fue aún más incriminatorio para la policía fue el análisis de sangre. Dale Schultz era del tipo O. Todo apuntaba a él, pero no había pruebas concluyentes. No podían detenerle, al menos por el momento. No había respuestas para ninguna de las preguntas. La violencia del encuentro con Tracy era algo que preocupaba a todo el mundo. La gente tenía miedo y pensaba, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? Y ese miedo perduró mucho tiempo, hasta que la detención de un asesino en serie a miles de kilómetros de distancia hizo posible dar con el hombre que había matado a Tracy. Crímenes imperfectos. Pasaron primero semanas y luego meses sin que se produjera ningún arresto en relación con el homicidio de Tracy Hammerberg. Había mucha tensión en el ambiente. La gente pensaba, ¿cómo ha podido pasar?
y no había respuesta a ninguna de las preguntas que se planteaban. Conmocionó a toda la zona. Había mucha gente joven que iba en coches de otros a fiestas sin hacer demasiadas preguntas, pero de repente todo eso cambió. A principios de la investigación del homicidio de Tracy, el principal dato de la policía era el tipo de sangre del asesino. Con los años, las técnicas de ADN evolucionaron y los agentes consiguieron generar el perfil del ADN del asesino. Lo único que podíamos hacer por entonces era analizar muestras de sangre o de saliva y comparar ese perfil con las pruebas para ver si coincidía o había que descartarlo. Con estas tempranas técnicas de ADN, los investigadores hicieron pruebas a todo el que pudiera tener relación con Tracy. Estos análisis, que posteriormente se conocerían como operativo de recolección de ADN, descartaron a Dale Schultz, el único sospechoso firme del caso, y también a otros 400 individuos. Por tanto, a pesar de encontrar ADN y pruebas sin precedentes de otros posibles sospechosos, el caso de Tracy volvía a estar en la casilla de salida. Llegamos a llamar al Laboratorio de Criminalística Estatal preguntando: ¿estáis seguros de esto? ¿Nos podemos estar equivocando en algo? Las bases de datos de ADN de todo el mundo crecían a diario. Si el asesino de Tracy había cometido otros crímenes violentos, lo cual, dada la naturaleza del homicidio, era probable, su ADN debería aparecer en el sistema CODIS, la base de datos de ADN de delincuentes de Estados Unidos. Introdujeron el perfil en el sistema CODIS en julio de 2000. En esa época no era una base de datos tan grande, no se encontró ninguna coincidencia y durante décadas siguió sin aparecer en el sistema CODIS. Pasaron casi 20 años y seguía sin haber nuevos sospechosos. El caso fue asignado a Neil McGrath en 2005. Leí el expediente completo, revisé las fotos y las imágenes de las pruebas. Y lo que me llamó mucho la atención es lo violento que había sido el crimen. Sentía la responsabilidad de encontrar a la persona que había hecho eso a Tracy para sacarlo de las calles. Nunca se llegó a cerrar. Era un caso en el que siempre se estuvo trabajando de alguna manera. Y al final, esa laboriosidad pareció merecer la pena. Nos hablaron de unas pruebas nuevas de ADN. Nos hablaron de la genealogía forense. En 2018, el célebre asesino de Golden State fue finalmente identificado, gracias a un nuevo avance en las pruebas de ADN. Cuando ocurrió lo del asesino de Golden State, oyeron hablar de la genealogía genética e inmediatamente dijeron: ¿podemos usar la genealogía genética en este caso? Era algo que tenía el potencial de identificar al asesino de Tracy, pero había un problema, y muy grande. En 2018 creíamos que habíamos utilizado la prueba completa de ADN. La genealogía genética necesitaba una muestra de ADN fresca. En aquella época se necesitaba bastante ADN para desarrollar el tipo de perfil necesario en la genealogía genética y pensábamos que ya no quedaba suficiente. Crímenes imperfectos. En el caso de Tracy Hammerberg, la muestra de ADN original del asesino fue copiada innumerables veces mediante una prueba PCR y posteriormente se registró en el sistema CODIS. Pero el ADN necesario para la genealogía genética es diferente. Para la genealogía genética, la variación en la secuencia de ADN se conoce como polimorfismo de un solo nucleótido o por las iniciales SNP. Para ese tipo de pruebas, los analistas necesitaban parte de la muestra de ADN original. Pero quizás eso no iba a ser posible. Por la cantidad de pruebas que se habían hecho, se había utilizado la mayoría de la muestra original. Cuando decidimos optar por la genealogía genética en el caso de Tracy, el problema era que pensábamos que no nos quedaba ADN del sospechoso. En un intento de salvar el caso, el inspector Scott Heller revisó el fichero de pruebas originales que llevaba guardado casi 3 décadas.
Scott Heller estudió todas las pruebas recogidas a lo largo de los años y se puso en contacto con agentes de la policía científica para determinar qué podía contener ADN y qué no. Encontramos un sobre, fechado correctamente e identificado correctamente. Y creo que al principio no nos podíamos creer lo que veíamos. Parecía que había muchas posibilidades de desarrollar un perfil y encontrar al asesino de Tracy. Estábamos emocionados. No nos lo podíamos creer. Era un extracto de ADN de las muestras originales. Para alivio de la policía, se generó una variación del ADN. La cuestión ahora era si la genealogía genética podía desenmascarar al asesino de Tracy. La clave era acceder a la ingente cantidad de material genético almacenado en bases de datos, tanto públicas como privadas. Hay bases de datos de personas, de empresas como 23andMe y Ancestry.com, a las que la gente envía su ADN para uso personal. Pero esas bases de datos pueden ser utilizadas en investigaciones policiales también. El ADN del sospechoso se compara con los perfiles genéticos de millones de personas. Algunas de estas personas, que provienen de todo el mundo, pueden compartir pequeñas cantidades de ADN con el sospechoso. Poco a poco, esta tecnología crea un extenso árbol genealógico genético. Me informaron de que había algunas coincidencias con quizás algún primo segundo o algún primo lejano del árbol genealógico, y solo tenían que terminar de definir el árbol para encontrar de qué familia provenía este individuo. Yo siempre digo que es como llegar a un estadio. Sabes que el sospechoso está en el estadio y puedes ir descartando gente por secciones, por filas, hasta llegar al asiento en el que está sentado tu sospechoso. La lista de posibles sospechosos se redujo. Los analistas buscaban a hombres que hubieran vivido en Wisconsin por 1984. Encontramos un segundo matrimonio en un árbol genealógico, del que nacieron dos hermanos que habían vivido en Port Washington. Comprobamos sus antecedentes y uno de ellos había tenido muchos problemas y había estado en la cárcel. Se llamaba Philip Cross y tenía 21 años cuando Tracy fue asesinada. Tracy conocía a Philip Cross porque coincidían en el autobús del colegio de pequeños. La policía también averiguó que Philip Cross fumaba cigarrillos Marlboro Rojo, como el paquete de cigarrillos encontrado en el lugar del crimen. Y era sospechoso de incidentes anteriores con misteriosas similitudes con el asesinato de Tracy. Conoció a una chica en un bar y le pidió que le llevara a su casa. Durante el trayecto se quitó el cinturón de seguridad, se lo puso alrededor del cuello y la intentó asfixiar con él. Ella consiguió tocar el claxon y soltarse mientras Philip salía corriendo. Cross nunca fue acusado del incidente, así que su ADN no se registró en el sistema CODIS. La policía lo buscó y lo encontró en los registros forenses. Había muerto de una sobredosis de drogas 28 años después del homicidio de Tracy. El ADN de su autopsia no dejó dudas de que fue el asesino. La noticia fue agridulce porque nos hubiera gustado que se hubiera hecho justicia. Él pudo seguir con su vida. Tracy no tuvo la misma oportunidad. Una verificación de antecedentes mostró que Philip Cross trabajó en una fábrica cerca de donde fue asesinada Tracy. Su turno habría terminado aproximadamente a la misma hora en que la chica volvía caminando a su casa. Según la policía, se ofreció a llevarla y las pruebas indican que la joven subió a su coche. Fueron a la zona aislada del sendero. Cross debió hacerle alguna insinuación sexual que Tracy rechazó. Según las pruebas, la estranguló casi hasta matarla. La agredió sexualmente y luego la mató a golpes con algo parecido a una barra de hierro. Pero sin saberlo, dejó pruebas concluyentes tras de sí. Las pruebas de ADN le desenmascararon por fin 35 años después. Conmovió a mucha gente.
Yo fui la tercera generación de inspectores que trabajó en esta investigación. Intentamos usar todas las técnicas de investigación posibles para dar con el asesino. Y afortunadamente la ciencia avanzó hasta tal punto que nos permitió hacer eso. Nos dedicamos a esto porque queremos ayudar a otros, queremos ayudar a la gente a pasar página y resolver casos. Y un caso así, con el que llevábamos tanto tiempo, termina formando parte de ti. No quieres darte por vencido, quieres ser el investigador, el analista que escriba el informe final de resolución del caso.